Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y en esta ocasión vamos a hablar de dos temas que se entrecruzan. Uno de ellos tiene que ver con el Plan Michoacán y la violencia que viven las mujeres en aquella entidad que tanto se está contemplando precisamente cuáles son los huecos, pues de lo que vamos a estar hablando, y por supuesto la marcha convocada de la generación Z y la violencia que se desató. Así que les invito a que se queden con nosotras, con Angélica de la Peña, Marta Tagle e Imelda Marrufo. Imelda planteaba un tema que nos parece absolutamente importante detenernos en ello, porque es de los temas que suele quedar fuera del análisis, de la reflexión política que se hace de este tipo de anuncios gubernamentales, como es el Plan Michoacán que anunciaron tras el asesinato del presidente municipal en Michoacán. Imelda nos planteaba, ¿y qué va a pasar con las mujeres precisamente con este Plan Michoacán? Si bien se contempla un punto en estos 12 que planteó la presidenta en términos de las mujeres de ampliar ciertos programas sociales, me parece, querida Imelda, que realmente no se está colocando en el centro la vida y la integridad de las mujeres en el Estado. ¿Qué es lo que tú estás observando, querida Imelda? Hola, ¿qué tal, Lucía? Pues, saludando, por supuesto, a ti, a toda la equipa, a Angélica, Marta, muy buenos días, y a quienes nos escuchan y nos siguen, que compartan en las redes sociales. Efectivamente, Lucía, pues como ya lo comentábamos hace días, este plan Michoacán, yo empezaría diciendo que refleja efectivamente la situación de violencia, Lucía, que está en el país, no solo en Michoacán, aunque se reconocen, digamos, al menos 7 estados del país con mayores índices de incidencia delictiva, y efectivamente, como ya lo has dicho, se trata de al menos 100 acciones, Lucía, que tiene que ver con, efectivamente, yo diría, en principio, si me parece importante decirlo a propósito de las acciones dirigidas para las mujeres, decir que desde mi perspectiva y de otras personas, se trata de un reempaquetamiento, diría, de acciones que ya se están haciendo, ¿no? Para efectivamente en materia de seguridad, por supuesto, y que se trata de empaquetar estas acciones y de replantearlas en un contexto, digamos, en el que se nos ha dicho, Lucía, que se invertirán 57,000 millones de pesos, que además esta estrategia ha enviado ya, por cierto, que ya inició desde hace varios días atrás, Lucía, más de 10,500 o 10,500 efectivos en Guardia Nacional y otros tantos, digamos, policías en cuanto a rondines, etcétera, etcétera. Y sobre este reempaquetamiento del que yo decía, que tiene que ver con lo que ya se hace, un poco es que tiene cada secretaría de Estado y que se puede llevar para Michoacán, o digamos mediáticamente y en materia de comunicación política, conjuntar todas estas acciones, digamos, del gabinete y plantearlas como plan Michoacán. Y en ese sentido, lo que a mí me parece importante decir es, punto número 1, pues la Secretaría de las Mujeres plantea, digamos, llevar más centros libres, que tiene que ver con un poco esta transformación, Angélica, Marta, del PAIMEF, digamos, ahora convertido como con el nombre de Centro Libre. Y la otra parte que yo quiero como plantear importante es que, si bien es cierto, se trata de un plan improvisado que no integra a la sociedad civil de Michoacán, e inclusive tan es así que se hace en la Ciudad de México sin presencia de sociedad civil y solo con un gobernador que ha sido denostado y por supuesto e inclusive identificado, vinculado por muchos sectores con vínculos de crimen organizado, diría yo, como para situar el tema, es, pues me preocupa, por supuesto, y planteo la seguridad para las mujeres, Lucía, en atención a que este es el quinto plan que se hace para Michoacán,
pero por supuesto que al mismo nivel de otros planes, digamos, importantes como parte de la gestión de crisis, como fue aquel plan Todos Somos Juárez. Yo hacía referencia de eso la semana pasada, en el que se propusieron también 100 acciones estratégicas, entre comillas, a partir de una masacre o ejecución masiva de jóvenes en una comunidad conocida como Villas de Salvarcar, y que llega, digamos, una cantidad de efectivos. Por supuesto, estábamos hablando en aquel tiempo de más de 3,000 efectivos, ¿no?, que fueron incrementándose, sin las condiciones, digamos, de seguridad para las mujeres, y a consta de una situación de economía sustentada o del costo de la presencia de militares. Angélica, Lucía, compañeras, de militares que cubrió el gobierno municipal en cuanto a comida, alimentación y hospedaje. Entonces yo plantearía que la seguridad de las mujeres es fundamental, y por supuesto que desde aquel Todos Somos Juárez, que yo recuerdo muy bien, porque además estuvimos en todas esas acciones de manifestación, protesta, e inclusive en algunas mesas de aquel entonces, pues evidentemente no basta, Lucía, con hablar de que la política de prevención frente a esa estrategia son los centros libres. O sea, no es la atención jurídica, psicológica y de trabajo social la que va a resolver como parte de la estrategia. Y ese es el primer elemento que yo quiero colocar dentro de otros que pudiéramos comentar en el transcurso de este programa. Angélica de la Peña, ¿tú cómo ves este programa, esta presentación que se hace del Plan Michoacán y lo que plantea Imelda Marrufo? Yo recordaba, solo por mencionar, Chiapas, después del levantamiento zapatista, la llegada del Ejército Nacional a las comunidades trajo consigo violaciones sexuales, violencia sexual en general, prostitución, y quiero recuperar un dato de una red que se llama Red Lupa y que señala que para mayo de este año había 290 niñas y adolescentes desaparecidas en el estado de Michoacán, y también la alerta de que este tipo de delitos pudiera incrementarse con la llegada de efectivos. ¿Tú cómo lees, Angélica de la Peña, esta intersección que hace Imelda en torno a la llegada de efectivos y la violencia contra mujeres y niñas? Bueno, un saludo muy afectuoso a todas, a la equipa de CIMAC. Mira, querida Lucía, yo creo que no hay manera de que se defina con seriedad, con responsabilidad, con muestra de inteligencia y conocimiento si no hay un balance histórico de las decisiones que se quieren repetir. Por desgracia, no nos ha ido muy bien en México cuando la respuesta a la exigencia de seguridad, cuando después de que hay un hecho que conmociona a la sociedad o hechos que conmocionan a la sociedad, viene una respuesta de este tipo a bote pronto por parte del gobierno. ¿Por qué digo a bote pronto? Porque pareciera que no se aprende de la historia, que es una respuesta para tratar de tener una especie de control de daños frente a los reclamos que se están viniendo, no que se vinieron, se siguen viniendo, frente a un asesinato que era una crónica anunciada. No se tomaron las medidas pertinentes, sino que se dejó de investigar cómo es que en el caso de Uruapan, pues está totalmente dentro de esta vorágine de corrupción, igual que Michoacán, igual que el país, en donde las fuerzas de seguridad pública no tienen el contexto adecuado ni la capacidad, o no se quiere reconocerle la capacidad de inteligencia para investigar y prevenir este tipo de hechos, como el que significó el asesinato de Carlos Manso. Tenemos experiencias, ya se mencionaba ahorita Chiapas, Juárez, que lo vivió Imelda, pero también Michoacán tiene varias. Incluso me parece que el propio Carlos mencionaba en sus distintas entrevistas que él tenía
que ya se tiene más de 20 años padeciendo este problema en Michoacán, y obviamente Calderón quiso resolverlo, por cierto, en comunicación con el gobernador de la entidad en ese entonces, pues quiso dar una respuesta algo similar como ahora, pero además recordemos que un desfile de las Fuerzas Armadas y Calderón disfrazado con una casaca que le quedaba grande, era una cosa verdaderamente lamentable y ridícula ver al presidente en esas condiciones, pero no funcionan ese tipo de propuestas. Yo recuerdo que en el 2018, en aquella convención bancaria en Acapulco, en la elección, López Obrador decía: si hay fraude, van a soltar al tigre. Yo no voy a detener al tigre. Entonces yo quiero regresar con ese asunto, porque lo que aconteció el sábado pasado fue una muestra de que soltaron del hartazgo. Mi querida Angélica de la Peña, vamos a ir a un corte de estación y volvemos para continuar con este tema y claro, porque se enlaza con lo ocurrido en la manifestación de Generación Z que tiene que ver con el hartazgo de la violencia. Bueno, ahí estamos. Angélica, tú señalabas un tema muy importante que tiene que ver con precisamente estas respuestas gubernamentales que se han dado. Hablabas antes del corte precisamente de lo que se conoció como el michoacanazo de Calderón y hablabas de 20 años. Y hoy la jornada precisamente recupera que desde 2005 en Michoacán la violencia estaba atroz. 27,000 homicidios en 20 años, 18 alcaldes que fueron asesinados y delitos como extorsión, trata y desapariciones es lo que ha, enmarcado precisamente al estado de Michoacán, y te estabas refiriendo a ello, Angélica querida. Pues sí, el problema es que no hay gobernabilidad. El problema es que las autoridades no tienen el apoyo, me refiero a las autoridades municipales en todo el país, son las más vulnerables, porque todos los recursos que debiesen tener para la formación, para la capacitación, profesionalización y también para el crecimiento de la seguridad pública que deberían tener a nivel municipal, que es fundamentalmente preventiva, pues no existe. Ha ido poco a poco quitándosele a los ámbitos municipales este derecho, y entonces se encuentra una situación muy vulnerable. No era gratuito que Carlos Manso, así como muchos presidentes municipales y alcaldesas, solicitan al ámbito federal apoyo de las fuerzas federales a sus municipios cuando estos se encuentran en total indefensión. No hay manera de dar respuesta a las necesidades que tiene su población cuando son víctimas de la extorsión y de todo tipo de delito federal. Ya hablabas tú de la desaparición de las niñas, que evidentemente detrás de ellas hay trata de personas, pero también tenemos que señalar que cada vez incorporan más a niños y adolescentes para ser sicarios. Eso es algo que conocemos desde hace muchísimos años. Hay películas emblemáticas que nos muestran, nos evidencian cómo particularmente yo recuerdo dos, una hace poco, Sojo, que habla precisamente de cómo a los niños desde pequeños no les queda otra alternativa más que ser incorporados como sicarios por estas bandas. Entonces sí estamos ante un problema de una magnitud muy grave para el Estado, y el Estado es incapaz de resolver. Yo creo que lo que aconteció, quiero terminar diciendo, lo que aconteció el sábado no es más que una muestra de la falta de respuestas gubernamentales, en donde de repente todo marcha bien, encuentras un tutti frutti de comentarios, algunos de todo tipo, incluso misóginos, otros muy fuertes, otros muy agresivos, otros muy justos. Es decir, el tutti frutti que encontramos en la marcha en distintos lugares del país, no solamente en la Ciudad de México, lo que evidencia es un hartazgo producto de una polarización. Si el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no se detiene a recibir de manera imparcial, no sesgada, no decirle lo que ella quiere oír o lo que le manda a decir el señor de Palenque, sino como una jefa de Estado, sentarse a hacer un análisis puntual, imparcial
de lo que aconteció y de lo que puede venir, nos va a ir muy mal y por supuesto a ella le va a ir muy mal. Entonces necesitamos que haya una respuesta de Estado a los problemas que hay. Y la verdad es que las presidencias municipales están en todo el país abandonadas. Y esa es una situación de crisis que se debe atender. ¿Cómo nos afecta a nosotras? Pues somos el 52% de la población, ni más ni menos. Y nos afecta más que si fuéramos hombres. Y un territorio violento solamente se vuelve un, digamos, disparador de la violencia contra las mujeres, y eso lo han señalado organismos nacionales e internacionales, que los entornos violentos, socialmente violentos, pues son especies de caldo de cultivo para potenciar la violencia contra las mujeres. Por eso también para las mujeres la paz es fundamental, mi querida Marta Tagle. Una respuesta ante este panorama que se ha planteado. Sí, qué gusto saludarlas. Muy buenos días a todas y a quienes nos están escuchando en este lunes de puente. Pues decirles que sin duda el problema de la inseguridad en el país es algo que desafortunadamente hemos normalizado en nuestra vida cotidiana. Se ha vuelto muy común escuchar noticias de balaceras, de muertos, incluso en la Ciudad de México, que hace tiempo que ya no sucedía así y que ahora pues ya nos enteramos que en un restaurante, que en una zona, que en otra, está sucediendo, ¿no? Pero entre todo este tema de inseguridad que reina en el país, hay lugares como es Michoacán, como hay otros, como ha sido Guerrero, Tamaulipas, de la violencia y la inseguridad ha estado de manera permanente pues secuestrando la vida de las personas, ¿no? Porque al final de cuentas lo que está de por medio en lo que ha sucedido en Michoacán es que incluso recordemos cómo tuvieron que organizarse en autodefensas para buscar incluso evitar el secuestro de las mujeres de sus comunidades, porque ¿qué es lo que sucedía? Se llevaban a las niñas, a las jóvenes, las violentaban, ¿no? Y se tuvieron que organizar las autodefensas ante la presencia del Estado, que también coincido con mis compañeras. Una y otra vez han intentado lo mismo, ¿no? O sea, hemos visto el Plan Michoacán versión 1, 2, 3, con diferentes presidentes y comisionados para la paz de Michoacán, ¿no? Y nuevamente volvemos a lo mismo, porque al final de cuentas me parece que el tema en el caso de Michoacán está sobrediagnosticado y me parece también que se ha tenido muy poco a escuchar las voces de esas personas que han venido estudiando el fenómeno en Michoacán, pues de cómo la criminalidad organizada está ahí presente en muchas esferas, cómo esto extorsiona al empresariado, ¿no? Productores del campo, etcétera, y cómo hacen falta estas soluciones locales. Y para eso implica, entre otras cosas, sí invertir recursos públicos para atender el problema directamente ahí. Y lo que estamos viendo con este plan Michoacán que presenta la presidenta, como Imelda, pues es más de lo mismo, en realidad no es nada nuevo. Los millones de los que habla que se van a invertir en este plan de Michoacán, en realidad no es ninguna nueva reasignación, es lo que ya estaba etiquetada, solo que digamos como que hacen evidente que es el dinero que irá destinado a Michoacán, pero ahí estaba. Y si vamos a salir con las mismas respuestas de lo que no ha funcionado, pues vamos a seguir teniendo desafortunadamente este tipo de situaciones. Y por otra parte me parece, o sea, por una parte está el tema de la inversión pública, de la respuesta concreta a las necesidades de las personas de manera muy particular de estas violencias que se viven dentro de ellas las violencias que las mujeres están sufriendo en un lugar como Michoacán. También del otro lado está esta respuesta de tipo político, de minimizar el asunto, de mofarse, de no, de darle una respuesta que no es, que no es tan grande el asunto como parece, ¿no? Y entonces el asunto es efectivamente el hartazgo hasta dónde puede llegar, ¿no? O hasta dónde creen que el hartazgo se puede controlar a partir de programas sociales, porque yo creo que un poco la apuesta, y lo digo con respecto a la marcha del sábado,
donde originalmente se supone que sería enfocada por jóvenes que están ubicados entre los años 90 y 2010, la conocida generación Z. Y la apuesta de este gobierno es que pues los jóvenes no se van a movilizar porque están recibiendo sus programas sociales. La beca, Cetina, el Jóvenes Construyendo Futuro, ¿no? Y como que los jóvenes están siendo atendidos o están en estas redes clientelares, pero como olvidando todo esto que ya mencionaban las compañeras, cómo están siendo realmente capturados por la delincuencia organizada y en ello va su vida, ¿no? Y ningún programa social está evitando que suceda. Entonces yo creo que del otro lado hay que ver esta respuesta política que el gobierno de la presidenta está emitiendo y que coincido con Angélica, debería la presidenta en este momento pues ser un ejercicio muy serio de lo que significa la inseguridad en el país y tomárselo de manera más seria porque no se va a resolver con las mismas recetas del pasado y se va a controlar este hartazgo que hay o incluso la puesta en riesgo de vida de los jóvenes con estos programas sociales que están de por medio. ¿Cómo no va evaluar, mi querida Imelda, los errores del pasado? Es decir, ya lo han repetido ustedes, los programas los programas que antes se han presentado en términos de Michoacán, lo que fue Ciudad Juárez, lo que ha sido esta lógica de policial, esta lógica policial de fuerza para poder tratar de revertir una situación que tiene décadas ahí y que no han terminado de resolver. Una primera reflexión, Imelda, antes de irnos al corte. Sí, Lucía, efectivamente tiene que ver, yo puedo entender esta parte improvisada como más un mensaje político de la gobernadora con este nombre de Plan Michoacán. Puedo entender eso, digamos, fue a bote pronto, pero una vez que se ha lanzado, digamos, este mensaje y este conjunto de programas etiquetados, lo que no debe pasar, efectivamente, Lucía, es lo que ya se ha estado denunciando desde hace algunos días, es de varios grupos, es que efectivamente, pues no se les ha tomado en cuenta, Lucía, en ese sentido, a los diferentes espacios, y desde ahí yo quiero plantear que tanto para efectivamente construir un verdadero plan de seguridad, de justicia, de prevención y de, digamos, atención a la violencia contra las niñas y mujeres, Lucía, en un estado también alertado, dicho sea de paso, y que además en este tema de las lecciones aprendidas, que en realidad no se han aprendido, yo lo llamo así, como un concepto, pero de lo que se sigue repitiendo, diría, es que no se ha considerado, Lucía, digamos, el eje de víctimas en todo este tema, ¿verdad? Por supuesto, ni cómo se va a medir este plan, es decir, pues, se tendría que realizar primero una intervención real, más allá de la información y reunión con los alcaldes y algunos productores, algunos solamente, pero no se ha convocado a la sociedad civil que ya está organizada e instalada en varios espacios de manera articulada para participar en esta elaboración de la estrategia de seguridad y de la prevención de violencia contra ellas. Me parece que ese sería como un planteamiento y cómo se mide cómo se mediría este tipo de planes, Lucía, pues tiene que ver con que se permita, por supuesto, y se evite el cobro de piso a las mujeres vendedoras, a las tianguistas, a las mujeres que están en los diversos espacios, en los mercaditos, que también viven el cobro de piso, Lucía. Decía Grecia Quiroz, la actual presidenta municipal de Uruapan, en la visita con Harfuch, bueno, que llegó Harfuch para allá, Omar Harfuch le decía que el sentir de la ciudadanía era de hartazgo por el fracaso de la política del gobierno federal. Y eso me parece que no hay que dejarlo de lado, que es parte de lo que está latente ahí dentro de lo que está ocurriendo en Michoacán y muchas otras entidades federativas. Angélica de la Peña, no hemos podido, porque no se puede, dejar de entrelazar lo ocurrido el sábado.
lo ocurrido en términos de la manifestación de Generación Z, pero también la respuesta la policial a esta marcha, el descrédito desde la presidenta hacia esta convocatoria, hacia los manifestantes. Me parece muy preocupante lo señalado hoy precisamente en la mañanera por la presidenta Sheinbaum, diciendo que era un grupo preparado para provocar, un grupo que buscaba no entrar a Palacio Nacional, sino enfrentarse con la policía, porque lo que quería era eso, desatar la violencia. Y eso me parece preocupante porque justifica lo ocurrido y coloca a la policía, colocó una imagen de uno de los policías que es golpeado por los manifestantes, pero no coloca lo que también los manifestantes vivieron por la policía en términos de la represión, y se va haciendo una narrativa de provocadores de una manifestación contra su gobierno. Y yo no sé si alcanzaron a ver estos dos segmentos que coloca uno del líder del PAN en una entrevista televisiva, donde dice solo nos falta la violencia, pero se pierde todo el contexto, y después a uno de los intelectuales, que ahorita se me va el nombre, lo estoy viendo y se me fue el nombre, que señala precisamente que la oposición está a punto de llegar a la violencia. Es decir, toda la narrativa como si se hubiera preparado esta manifestación para desatar la violencia, y eso me parece muy preocupante, Angélica de la Peña. Pues sí, comparto tu opinión, es muy preocupante porque es no querer ver la realidad. Es verdad que cuando se habla de la oposición, no se habla del PRI, del PAN o de MC. Cuando se habla de la oposición, se habla de un espectro mucho más amplio social, que incluso puede ser antipartido de estos tres que acabo de mencionar. Puede ser incluso gente que simpatizó con Morena y ahora está en la oposición. Es decir, todas estas respuestas lo único que provocan es seguir, insisto, en la polarización, en lugar de dar las respuestas que requiere, que exige la sociedad y que nos ha llevado a estas condiciones. Yo no soy tan ingenua para no darme cuenta cómo se dieron las cosas respecto de las marchas, cómo venían, grandísima, impresionante. Estaba entrando en el Zócalo y todavía seguía por Paseo de la Reforma mucho más allá, desde donde partió. Insisto, era de todas las tendencias, no solamente se atendió por jóvenes la convocatoria de este movimiento que se llama Generación Z o del movimiento El Sombrero, sino que también estuvieron otros grupos sociales que han venido también cuestionando las políticas en general de este gobierno López Obradorista. Entonces, yo creo que, miren, hay que leer de todo, todas las crónicas. Efectivamente, no hay que irnos con unas. Yo me quedo con la de ayer de la propia jornada, donde 3 reporteros hacen constancia de que en cuanto llegan al Zócalo, aparece un grupo encapuchado a un costado de la catedral y empiezan a forcejear y a quitar las vallas de Palacio Nacional, 3 o 4 vallas que nunca han podido lograr en todos estos años que están esas vallas ahí. Nunca han podido lograr los maestros, ningún grupo social que se ha propuesto quitarlas, no las han quitado. Ahí llegaron armados con los materiales que necesitaban para empezar a moverlas y quitarlas. Y entonces se viene, pues los pobres policías que estaban ahí poco atrás, empiezan los petardos, empiezan los gases, y entonces aparecen los policías con toletes y con todo tipo de armas para golpear, armas dedicadas para golpear a la gente, repito, no armas de fuego, y empiezan a golpear y a patear a diestra y siniestra. Ese es el grave problema que derivó este tipo de situaciones, que pues hay quienes dicen esto fue montado.
Ese grupo, ¿quién es ese grupo? Hay fotografías que te muestran a personas raras, ¿no? Y yo cuando estaba viendo todo eso y en los distintos medios, no solamente en un canal de televisión, sino en distintos medios, o sea, perdónenme, lo tengo que aclarar para que vean que yo estoy tendenciosa con una línea, no. ¿Saben qué? Me recordó el 10 de junio del 71. Es decir, estos movimientos que son convocados legítimamente, que llevan corajes y que dicen todo lo que dicen, que no le gusta a la gente alguna o no le gusta al gobierno, es otra, y luego aparecen cuerpos paramilitares a armar relajo. No es nuevo que armen este tipo de relajos, ya los hemos visto en otras movilizaciones, incluso en las nuestras, las que convocamos al 25 de noviembre o al 8 de marzo, cómo aparecen y empiezan a crear el caos. Entonces, yo sí creo que eso, si viene de parte del gobierno, se equivocaron porque salió el tiro por la culata, las agresiones de estos policías que sin ton ni son empezaron a golpear a todo mundo. Allí había familias de 4 generaciones, señoras en silla de ruedas, con sus nietos o bisnietos, es decir, sí estamos hablando de que la respuesta del gobierno es inapropiada, incorrecta, y por supuesto la presidenta se fue y dejó Palacio Nacional y a la jefa de gobierno de la Ciudad de México a que respondiera con este tipo de represión que francamente yo hacía mucho tiempo, miren que pinto canas, hacía mucho tiempo que no había visto, porque yo de joven claro que las padecí, y ahora estarlas viendo de nuevo, dices, pero ¿por qué la presidenta con A tiene que estar aventándose a tener este tipo de respuestas cuando todas nosotras, de cualquier signo político o ideológico, estaríamos todas de acuerdo, decir a la presidenta, primera mujer que llega a Palacio Nacional, que llega al gobierno, a la presidencia de la República, debería tener menos exposición a enfrentar este tipo de decisiones o este tipo de resultados de decisiones que se toman que francamente no la hacen ver bien y nos afecta a todas. Yo esperaría, insisto, en que haya un poco de calma, se razone de manera correcta y entonces se verifiquen los resultados fríos que otra vez le vuelven a dar vuelta al mundo. Y entonces están presentándote un país totalmente ligado, parecido a lo que acontece en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua. Y no lo que acontece, por cierto, también tengo que decirlo, no lo que acontece en Chile, que tiene unas elecciones bien ordenadas, muy enjundiosas, lo que tú quieras, o lo que pasa en Brasil, etcétera, o lo mismo que puede pasar en Colombia. No, nos ligan a las dictaduras como la de Venezuela, como la de Nicaragua y como la de Cuba. Yo no quiero ver a la presidenta ahí, pero necesitamos que respondan como Estado legítimamente instalado y no pase que lo que vemos ahora, las instituciones desnaturalizadas y no enfrentando el grave problema de mercados ilegales en los que se han convertido todas las mafias en el país. Marta Tagle, pues vimos lo que vimos, es decir, efectivamente uno puede recorrer las redes sociales, las imágenes, ahí están, 120 heridos, 40 detenidos, es parte del saldo que se da en diferentes medios de comunicación de lo ocurrido en el Zócalo capitalino, pero además escuchaba también este cierre de las salidas del Zócalo, de las entradas y las salidas del Zócalo, que no habíamos visto antes, es decir, las vallas ya las habíamos vivido las feministas, la valla de la ignominia desde el sexenio pasado, la cantidad de policías detrás de ellas, pero este cerco que se hizo al Zócalo capitalino no lo habíamos visto y me parece que es preocupante lo que va ocurriendo. Sí, efectivamente, querida Lucía, cuando vi que desde la semana ya habían puesto las vallas, dije, wow, solamente estas las hemos visto en las marchas del 8 de marzo, ¿no? Porque solamente nos ponen estas vallas cuando es la marcha del 8 de marzo, porque incluso recordemos que recientemente tuvieron una confrontación también muy violenta por la del 2 de octubre, han tenido la de los maestros, digamos, como que han
tenido muchos otros momentos y nunca colocan tantas vallas. Y cuando colocan tantas vallas es porque saben que puede tener un final así. Mm. Y lo mismo que nos ha pasado con las marchas del 8 de marzo, que son marchas muy vivas, de mucho colorido, con gran color, música, ¿no? De las feministas que marchamos, terminan en el Zócalo con estos confrontamientos tan violentos que se usan para desacreditar a quienes están convocando, ¿no? Como hoy lo vemos con la presidenta que además en todo momento desacredita diciendo que fue convocado por la oposición, por las derechas, etcétera, ¿no? Entonces, además incluso me parece hasta en ese sentido riesgoso estar hablando de las derechas y de las ultraderechas porque pues también las está invocando, ¿no? O sea, porque esto sucede sí en otras partes del mundo con la ultraderecha y me parece que ella misma se coloca en una trampa si siguen queriendo invocar a la ultraderecha que en México no ha dado signos de estar organizada, pero pues que está dándoles como elementos para que eso suceda. Yo quisiera nada más para no entretenerme mucho en mi participación, dado que ya vamos corte, comentar que, o recomendar mucho la lectura del artículo de hoy de Ricardo Rafael, porque Mm. justamente menciona este tema de quiénes son los reventadores y pone varias hipótesis. Una de ellas en que efectivamente puede ser el gobierno, también menciona que pudo haber sido la oposición, pero el caso concreto es que también menciona que puede haber sido también la delincuencia organizada y creo que tampoco es algo que hay que dejar o sea, ¿quién quiere desestabilizar al final de cuentas? No solo al gobierno, sino a la propia sociedad. Y creo que vale la pena no dejarlo ahí porque hoy escuchando la cobertura de no solamente de la marcha en México, sino en Jalisco y en Guadalajara, es el mismo escenario. Iba muy bien la marcha, muy festiva, como siempre con consignas y todo, pero muy en orden, sin ninguna pinta, sin romper nada. Y cuando llegan a las plazas principales se topan con estos grupos de choque que terminan destrozando todo y generando esta narrativa de deslegitimar los movimientos que han convocado a las... Y eso es parte, me parece, de lo que no podemos dejar a un lado, es decir, quién gana con este tipo de acciones que deslegitiman, por supuesto, la convocatoria social a la manifestación y que me parece que eso es parte de lo que tenemos que estar mirando. Para no dejarlo en el aire, esto que plantea Ricardo Rafael, pero también que vi algunos otros periodistas señalando esto, la mano del narco también, y eso me parece también preocupante, sin lugar a dudas, está la presencia o la posible presencia de estos criminales. Alex, uno de los periodistas que estuvo transmitiendo también a lo largo de la marcha, señalaba esto y me preocupa que se quede como anécdota y no se tome en consideración, Marta Tagle. Sí, porque o sea, cuando uno ve la confrontación que hay en el Zócalo, porque abundan los videos, sin duda incluso también la respuesta de las policías capitalinas pateando y los propios gases, etcétera, pero vemos también a los otros grupos del lo llamado bloque negro y dices, a ver, no cualquiera está dispuesto a ir a una marcha con esa actitud, pues, o sea, porque estás de acuerdo que es irte a poner ahora sí a la idea de golpear y de que puedas hasta perder la vida en esas, o sea, y eso no lo hace cualquiera, no cualquiera con una causa legítima que vaya y se manifieste, sino que me parece que efectivamente este tema de confrontarse pues pone en duda qué es lo que sucede en este tipo de confrontaciones tan tremendas y que al final de cuentas, pues cuando tú analizas lo que sucede en Michoacán y el asesinato de Carlos Manso, pues el enfrentamiento permanente que él tenía, sin duda era con una exigencia para que el gobierno federal y estatal volviera a ver el caso concreto de Uruapan y del Estado, pero al final de cuentas denuncia era contra cómo cómo estaba permeada la política, la sociedad, el empresariado, o sea, la vida productiva del Estado por la delincuencia organizada, ¿no? Y entonces al final de cuentas
en esta disputa de política que te digo que ahora se habla de la oposición y de la ultraderecha y de quienes, no olvidar que al final de cuentas, o sea, los que están generando violencia en este país es la delincuencia organizada, ¿no? Y entonces en la narrativa se queda entre esta polarización de la que hablaba hace un rato Angélica, de yo partido 4T y ustedes oposición, y dejamos de hablar pues de los que en realidad están violentando en nuestras calles, en nuestras ciudades y posiblemente en estas marchas que terminaron pues de manera pues muy violenta y que pues termina delegitimando los movimientos. Y es muy preocupante la narrativa que se coloca. Es decir, sí me parece que hay que señalarlo porque, Imelda, en otro momento tú has compartido la importancia de lo simbólico. Y en este sentido, la narrativa de señalar a la manifestación como una manifestación pagada, como que hay gente que iba con la intención, va deslegitimando, sin lugar a duda, la presencia de la sociedad, pero justifica, Imelda, la actuación policial brutal. Es decir, también eso va colocando y señala de manera muy estigmatizante a quienes están manifestándose, y eso hemos visto tiene repercusiones contra personas defensoras, lo hemos visto contra las defensoras de manera también muy alarmante, y generar este tipo de narrativas estigmatizantes pues tiene sus costos, mi querida Imelda. Sí, por supuesto, Lucía, Angélica, Marta. Yo, fíjate que no había todavía leído el artículo de Ricardo Rafael, sin embargo, quiero hacer alusión al 2 de octubre y a la marcha pasada. Ya desde esa marcha, yo vi algunos elementos que me hicieron pensar efectivamente la presencia de personas vinculadas a crimen organizado, porque ustedes recordarán también este grupo de personas que golpean y que se tiene un enfrentamiento con los policías de la Ciudad de México. Recordarán un poco también ese otro situación, pasaje, que fue muy criticada, la respuesta digamos, de la policía y de la jefa de gobierno frente a lo ocurrido también en hechos muy recientes, Lucía. Estoy hablando de la otra marcha, pero que me hace alusión pensar en aquella, para que efectivamente, como ya lo decía Marta, tal cual, no tiene desperdicio en cuanto a los elementos que ella coloca de la situación de estos grupos que se pueden estar sumando. Yo lo veo desde aquella ocasión como mínimo, pero también, Lucía, el gran tema es a quién le conviene que efectivamente se descalifique en las marchas por la violencia. O sea, finalmente la gente que sale a marchar, con independencia de las ideologías políticas o de partido o no, pues tienen todo el derecho a manifestarse a esa inconformidad, pero el punto es, por supuesto que todas condenamos la violencia de esa manera, no hay quien ¿no? Lo hizo la jefa de gobierno, como bien lo indica Lucía, que fue quien terminó saliendo a dar la cara en esa oportunidad, y diría a quién le conviene. Y el tema, de cualquier manera, es que aunque haya sido ese grupo de unas 40, 50 personas, pues eso no descalifica la protesta y la manifestación de todas las más que fueron las muchas, Lucía. Pero además yo quiero vincular esta inconformidad social con esa otra marcha que fue en Michoacán, en la que en este municipio de 300,000 personas salieron a marchar 100,000. Es decir, la indignación, la inconformidad, la protesta está ahí, ¿verdad? No se puede, digamos, tapar el sol con un dedo, efectivamente descalificando efectivamente esta violencia que se vivió por un grupo de personas que inclusive, ¿no? Pusieron en riesgo a periodistas y a muchas personas, mujeres y a todos los que marcharon. Ese elemento lo quiero colocar. Y segundo, que la descalificación no puede ser el hecho de personas participantes de otros partidos políticos o con otras simpatías, porque yo recuerdo en aquel 2010 esas manifestaciones, por supuesto, vinculadas a la masacre de Villas de Salvarcar. Yo me recuerdo ver a Noroña en una de las calles de Juárez, efectivamente marchando y sacado por parte de la comunidad y por jóvenes de la marcha,
dicho sea de paso. Es decir, no es, digamos, ajena a esta participación, que cuando fue digamos, quienes hoy están en Morena o en el partido, pues marchaban, digamos, en otros espacios que se convocaban por la ciudadanía. Entonces, en ese sentido no puede, digamos, partirse de ahí de la descalificación, aunque se entiende que se haga. Entonces, yo quiero colocar ese elemento para no perderlo de vista, Lucía. Y en el fondo, Angélica de la Peña, lo que se quiere negar es que hay una buena parte de la sociedad que está harta de la violencia y de la falta de efectividad de una política que devuelva la paz a sus territorios. De eso también es de lo que se elude hablar desde el gobierno federal. Claro, porque miren, en un pacto federal como el nuestro, ¿cuáles son las autoridades que están cerca de la gente, de toda la sociedad? Pues los ámbitos municipales. Y esto me recuerda un magnífico documento que acaba de dar a luz la Ibero, este equipo jefaturado por Ernesto López Portillo, en donde plantea 15 propuestas que van dirigidas justamente a fortalecer los ámbitos municipales. Esa no es la respuesta que se ha querido dar de más policías, más soldados, más marinos, más no sé qué, cuando no se va al fondo de un análisis de por qué han crecido todas estas bandas delincuenciales, que son delincuencia organizada y que tienen literalmente tomada, amenazada, o incluso llegan hasta el asesinato, como ya lo hemos visto, de funcionarias y funcionarios del ámbito municipal. Creo que un gobierno tiene que tener una visión mucho más sensata, más inteligente, y no seguir. Yo creo que esa es una bronca que tiene que resolver la presidenta de México, porque debe dejar de actuar como parte de un grupo político. Si ella no se abstrae de no seguir estando formando parte de una tendencia política de polarización, cuyos resultados nos ha llevado a una situación tremendamente de retrocesos increíblemente peligrosos en el país, entonces no va a irle bien en su mandato. Yo creo que, y no va a alcanzar presupuestos para seguir comprando al electorado como lo quieren hacer en cada elección. Bien es cierto que la elección del 27 no va a ser fácil, pero con todo esto que se está viendo, a quien más le va a afectar va a ser al gobierno, porque los gritos de ayer en todo el país, no nomás en Ciudad de México y no nomás en Michoacán y en Uruapan, en todo el país reflejan un hartazgo de la gente. La gente ya se enfadó porque la seguridad que debería tener al salir de su casa no la tienen. Entonces les estás llegando a la parte más sensible y la gente tiene que reaccionar, tiene que responder. Ya basta de tener miedos, de seguir pagándole los pocos empresarios que todavía pueden sobrevivir a las mafias, los matan. Es decir, tenemos un problema de que las bandas delincuenciales están tomando al país, han tomado el país, han tenido el control con el pago de piso, con la extorsión. La respuesta es enviando soldados a que estén dándole vueltas por las calles, perdón, pero no. Ya tenemos muchas experiencias de ese tipo. Eso hablamos al iniciar el programa. Lo que se tiene que hacer es pensar y retomar lo que otras inteligencias, insisto, repito, como estos puntos planteados por Ibero, deberían, que no son nuevos, pero lo ratifica a partir de un análisis de la realidad, pues deberían ser tomados en cuenta, y que muchas de nosotras, las organizaciones de mujeres feministas, hemos planteado para la seguridad de las niñas y de las mujeres en el país. Claro, y que no es casual, Marta Tagle, la violencia política que se ha desatado en los municipios. Acá en más de una ocasión hemos hablado de, pues eso, el asesinato de presidentes municipales. Este recuento que hace la jornada, solo en 20 años, 18 presidentes municipales en Michoacán han sido asesinados, pero también hay que cruzar esto con lo que le pasa a las y los jóvenes, principalmente a los jóvenes que son
víctimas también de estas estructuras criminales, ya sea por el reclutamiento, pero también por los homicidios que ocurren en estos espacios territoriales llamados municipios y que es parte de lo que no se quiere mirar con esta narrativa que se va colocando de vamos bien, estos son pagados, esto es la ultraderecha, etcétera, y no mirar y reconocer lo que todavía ocurre en estos municipios, Marta Tagle. Sí, porque, y coincido plenamente con lo que dices con respecto a la narrativa, porque al final de cuentas lo que estamos viendo con la presidenta y sucedía con López Obrador en el sentido de hablar, ¿no? Ahorita la discusión es si la marcha fue convocada por la derecha y que la violencia de la marcha, pero no se habla del problema que convocaba la marcha, o sea, se distrae la atención a otros temas y en eso digamos que en esa construcción de narrativa, Andrés Manuel, experto, y me parece su alumna aprendió bien para distraer el tema hacia otro lado y nuevamente a polarizar y nosotros los de la 4T y ustedes la oposición y dejar de hablar de los problemas realmente importantes y cómo solucionarlos. Y también en eso coincido con Angélica, el tema es que esos problemas realmente importantes aunque se evite hablar de ellos en la mañanera y en la política, pues cobran en el sentir de la gente porque le están afectando en su día a día y al final de cuentas, pues no siempre los problemas sociales ni las políticas que hacen de carácter clientelar van a servir para apaciguar y al final de cuentas el hartazgo va a tener que surgir por algún lado. Entonces yo creo que más vale en este momento que está esto que está sucediendo en el caso de Europa, pero que como tú también lo mencionabas, ha sucedido con tantos alcaldes, alcaldesas, la violencia que se da a nivel de los municipios, que es momento de actuar y de dejar de estar echándole la culpa a otros y desviando la atención de lo que es lo importante, pues porque al final de cuentas está de por medio de la vida de las personas. Absolutamente, y dejar de segmentar lo que va ocurriendo en los territorios, porque pareciera ser que se olvida lo que se vivía hace unos meses en Jalisco, o lo que se vivía en Guanajuato, o lo que se vivía en Veracruz. Es decir, lo que no se está analizando es lo que está viviendo el territorio nacional completo y que nos coloca nuevamente pues este cansancio de la sociedad. Es decir, no importa en qué territorio nos movamos, cuando uno habla con la población te dice aquí no salimos después de las 7, aquí los negocios cierran temprano, aquí la tortillería, es decir, los productos básicos están controlados por la criminalidad y de eso nos está hablando y me parece que es sumamente preocupante que se sobreponga una narrativa de estigmatizar la movilización, tratarla de disminuir y no colocar en el centro lo que realmente ustedes mismas ya han ido colocando, que es el hartazgo social, es el cansancio y la falta de una respuesta efectiva por parte del gobierno federal, y eso me parece que tiene que seguir siendo tema de análisis aquí en nuestra mesa política, por supuesto. Eso fue todo en este episodio de Mesa Política, una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Les invito a compartir sus comentarios en nuestras redes sociales y recuerde que puede escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.